A nuestro lado, mente alerta ahí, corazón receptivo. Mente alerta para poder nosotros escuchar la voz de Dios, y un corazón receptivo es porque a ti, específicamente a ti, Dios te va a hablar. Nuevamente, por favor, a 2 Corintios 5:17. Como dije, estamos en nuestra lección número 6 de nuestra serie titulada Nuestra nueva identidad en Cristo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema más en la cual quiero compartir con ustedes, ya que la semana pasada estuvimos viendo sobre reconociendo quién soy en Cristo y se formuló una pregunta: ¿cómo poder creer todo lo que se ha dicho? Una de las cosas que a veces compartimos es lo que está escrito, pero uno de los pensamientos que se levanta en contra de la palabra de Dios es: ¿cómo puede ser cierto aquello si yo no me he dado cuenta? ¿Cómo puede ser posible que una criatura nueva exista ahora y yo no me di cuenta de que hubo un gran cambio? Así que de eso vamos a estar compartiendo hoy, hablando sobre la nueva criatura que Dios creó. Así es que regresemos nuevamente a 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En esta serie hemos venido hablando primeramente acerca de lo que es el hombre. Hemos dicho que el hombre es un ser espiritual, es un ser que tiene un alma y que está metido en un envase llamado cuerpo, morada, casa de barro, como la Escritura lo dice. Estuvimos hablando la importancia incluso de poder saber quiénes somos en Cristo. Porque si el creyente no sabe quién es en Cristo, va a mantenerse estancado, va a vivir una vida mediocre, va a vivir una vida pobre, una vida paupérrima espiritualmente hablando, y no va a avanzar, se va a quedar estacionado, estancado en el mismo lugar, como muchos creyentes que hay en la tierra. Muchos creyentes que no conocen su identidad en Cristo son creyentes que están continuamente en el mismo nivel. No avanzan, no hay un crecimiento. Es algo como que estuviera solamente en línea y no hay un crecimiento hacia arriba. Dios quiere que nosotros crezcamos continuamente en todo el sentido de la palabra, en conocimiento, que crezcamos en gracia, que crezcamos espiritualmente, que crezcamos financieramente, que crezcamos familiarmente, que crezcamos emocionalmente, que crezcamos relacionalmente. Dios quiere que crezcamos continuamente porque Él nos ha dado vida, y vida ¿qué? En abundancia. Por lo tanto, la vida abundante tiene que ver con crecimiento, con abundante, con más allá de lo normal. Estuvimos hablando por 2 semanas esta parte importante de saber quiénes somos en Cristo. Estuvimos hablando incluso acerca de este ejemplo de la vida de David. Y la semana pasada estuvimos hablando con este tema, reconociendo quiénes somos en Cristo. Y habíamos estado hablando acerca de lo que dice Filemón, capítulo 1, versículo 6. Hoy quiero hablar sobre la nueva criatura que Dios creó. Pero estuvimos hablando acerca de lo que dice Filemón, que para que tu fe sea eficaz, y luego estuvimos hablando de todo el bien que está en nosotros, dentro de nosotros. Cuando fuiste creado, la nueva criatura, no cuando fuiste creado en el sentido del hombre, sino cuando el creyente nació de nuevo, apareció esa nueva criatura, la cual ni tú ni yo nos hemos dado cuenta. Tú y yo no sabemos cómo fue. Tú y yo no sabemos en qué momento ocurrió. Pero la Biblia dice que en fracciones de segundos. Vamos a Juan capítulo 3, por favor. El libro de San Juan, capítulo 3, dice la Escritura lo siguiente. Dice el versículo 7 de San Juan capítulo 3. Dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Una vez más, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y mire lo que dice Jesús en el siguiente versículo. Dice:
El viento sopla de donde quiere y oyes solo su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no sabes cómo empieza, tú no sabes cómo empezó, pero ocurrió instantáneamente dentro de tu vida. Tú no sabes cómo es que eso se hizo realidad si ni siquiera sentiste algo, si ni siquiera te diste cuenta, hubo un parpadeo, hubo algo que pudiera marcar la diferencia en poderte dar cuenta. Oh, wow, se fue la criatura antigua y hay una nueva. No hay un momento en el cual la persona pueda darse cuenta, pero sí se oye algo. Las acciones de cada persona demuestran si nació o no nació de nuevo. Tú no sabes cómo empieza, tú no sabes cómo se inició, tú no sabes en qué momento ocurrió, pero en la Biblia tenemos una verdad que nos dice que el que nació de nuevo es una nueva criatura. El que está en Cristo, una nueva criatura que nunca antes jamás existió, vino a la existencia. Y esa nueva criatura, o sea, hablo del creyente, el que aceptó a Jesús en su corazón, dice la Biblia que para que esa fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que ha sido depositado en nosotros. La nueva criatura es una criatura que tiene todo el bien de Dios. Por eso la Biblia habla que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y solo el conocimiento de esta verdad hará que tu fe sea eficaz. Muchos creyentes no tienen una fe eficaz porque todavía no saben quiénes son en Cristo. Y la nueva criatura, dice la Escritura, que tiene todo el bien en cada creyente. Estuvimos hablando incluso de que muchos creyentes creen que en sus vidas todavía está ese corazón engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero no es verdad, porque la nueva criatura tiene un corazón nuevo. Ese versículo de Jeremías está hablando de la antigua criatura, de la persona sin Cristo. La persona en Cristo está, su corazón es nuevo, no hay engaño, porque dentro de él, ¿quién vive? Cristo. ¿Quién vive? El Espíritu Santo. Y no hay engaño dentro del creyente. Y dijimos que muchos confunden y no han entendido que el alma, que es parte de nuestra mente, llegan pensamientos y creemos que esos somos. Pero la verdad es que si el creyente no entiende quién es, no podrá vivir una vida efectiva, no podrá vivir una vida eficaz. Porque aún no le ha sido iluminado esta verdad. Por eso hoy quiero compartir sobre este tema que estoy hablando de la nueva criatura que Dios creó. Pero si sabemos esto, entonces yo necesito como creyente ser consciente de lo que hay dentro de nosotros. Porque si tú no eres consciente, no hablo de saber nada más, no hablo de, bueno, dice el pastor, bueno, dicen algunos. No, hablo de ser consciente de lo que Dios ha hecho ya en tu vida. Y ser consciente es estar plenamente convencido y todos tus sentidos de que algo ocurrió en tu vida. Por eso muchas personas han hecho cambios radicales, no porque ellos quisieran, sino porque en su corazón, cambiado y transformado, la nueva criatura tiene su forma de caminar, tiene sus conceptos, tiene los hábitos que vienen del cielo y empiezan a hacer cambios radicales en sus vidas. El que era gritón, el que hablaba muy fuerte, ahora es diferente, ya no grita. Aunque su mente todavía le dice, no, pero tú siempre has sido un gritón, ¿por qué no le gritas nuevamente? Pero ya en su corazón como que algo le dice, no está bien. Por eso mucha gente que nace de nuevo, hay cambios en sus vidas. En algunos de ellos radicales, como en el caso de su servidor. En algunos son paulatinos, pero hay cambios. Se pueden ver. Los cambios se pueden ver. Porque son notorios. Como dice Juan, oyes el sonido, pero no sabes de dónde vino ni a dónde fue,
porque así es el nuevo nacimiento, es instantáneo, fracciones de segundos. Es más, la Biblia dice que fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. ¿Pero en qué momento? Si yo no lo vi, no lo sentí. No hubo un airecito que me dijera, oh, ya fui trasladado. Esto es algo en el mundo espiritual, ocurrió en fracciones de segundos. Porque la Biblia dice que en fracciones de segundos seremos trasladados al cielo. En un abrir y cerrar de ojos, dice, ¡bum!, seremos arrebatados al cielo. ¿Cuántos creen eso? Imagínate, si en fracciones de segundos vamos a ser trasladados al cielo, así de esa misma manera, tú y yo hemos experimentado el nuevo nacimiento. En fracciones de segundos, vamos a decir, segundos, vamos a llamar así, rapidísimo. Y tú ni yo nos hemos dado cuenta, pero ocurrió el nuevo nacimiento. Y de eso debemos ser conscientes, de que somos una nueva criatura que nunca antes jamás existió. Con un nuevo temperamento, con un nuevo carácter, con una nueva forma de ser, con una nueva perspectiva, con una nueva vida que está por delante que Dios nos ha dado. Y debemos ser conscientes de esta realidad. Pero antes de poderte hablar acerca de esta nueva criatura que Dios ha creado, quiero primeramente entrarte a hablar cuál era la condición del hombre en el principio. Porque, como dije antes, muchos creyentes todavía no han podido asimilar la información que pude dar la semana pasada. Y entiendo porque no es fácil digerir esa verdad. Y voy nuevamente a recapitular algunas cosas y retroceder un poco para poder entender por qué es que decimos que hay una nueva criatura que nunca antes jamás existió en nosotros. Porque entender esta verdad tengo que ir al principio de los principios y ver cuál era el origen del hombre y luego ver cuál fue su condición después y por qué es que decimos que ahora hay una nueva criatura que nunca antes jamás existió. Necesito explicarles cómo ocurrió, qué hubo. Y aunque para algunos les es difícil digerir, pero traigo este tema porque veo necesario para que pueda ayudarles a poder concientizarse de lo que ocurrió dentro de sus vidas. Porque este es algo que debemos aprender a ser conscientes de la verdad bíblica. Tus 5 sentidos no te van a dar la razón de lo que estamos hablando. Tus 5 sentidos van a ir en contra de lo que estamos enseñando. Porque tus 5 sentidos, que es tu olfato, gusto, tacto, ¿no? El oído, te va a decir, no, eso no es verdad. Está loco el pastor. ¿En qué momento? Yo no lo sentí. ¿En qué momento ocurrió eso? Yo no huelo nada diferente, todo sigue igual. Tus 5 sentidos te van a gritar fuertemente y te van a decir, no es verdad. Pero dentro de ti hay una voz que te dice, así fue. Hubo un cambio. Por eso es que ya no haces esto, por el cambio que hubo dentro de ti. Porque los 5 sentidos se levantan para ir en contra de lo que Dios ha establecido, porque lo que está escrito es un hecho real. Quieras o no quieras, es un hecho ya realizado. Y Filemón 1:6, regresemos a Filemón 1:6, por favor. Dice la escritura lo siguiente. El libro de Filemón 1:6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, dice, para que tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Y dice, por Cristo Jesús. Solo porque estamos en Cristo fue depositado todo el bien dentro de nosotros. Por eso Pablo dice que estamos completos en Él. Y que estamos, dice,
completos en Él y que la plenitud está en nosotros. Porque estamos realmente completos. Pero me falta mucho, dirán algunos. Pero hay una verdad legal, bíblica, que está ya dada. ¿Cuántos saben que Dios no miente? Entonces lo que Dios dice es real. Es una realidad. Que tú no lo estés viviendo no significa que no sea real. Pero ahí dice bien claro, leámoslo por favor, dice: para que la participación de tu fe sea eficaz o efectiva en el conocimiento de todo el bien, y luego dice una palabra que dice que está en vosotros. O sea, no dice que estará tiempo futuro. No. No dice de todo el bien que debería estar en ti. Tampoco dice así. Dice de todo el bien que está, tiempo presente, está ahora dentro de tu vida. Y tenemos que ser conscientes de esa realidad bíblica. No es una invención de alguien y no es una mala interpretación. Está claro de un hecho real. Por lo tanto, ¿en qué momento entró aquello dentro de mi vida? ¿En qué momento ocurrió? Y por entender la nueva criatura, tengo que retroceder un poco y ir a Génesis capítulo 2, versículo 7. Y aunque hablamos ya esto en nuestro segundo capítulo, de ver cómo es que el hombre decimos que es un ser espiritual, pero quiero irme a otro punto muy específico de esto. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Para muchos le va a costar digerir esta verdad, pero quiero invitarte a que poco a poco digieras esta verdad, porque esta verdad es realmente quién tú eres. Y quién tú eres determinará tu mañana. Y quién tú eres determinará cómo veas las circunstancias de la vida. Y quién tú eres determinará aún incluso cómo ves a la gente. Cómo veas a las personas. Desde la perspectiva de quién tú eres. Lo vimos en el ejemplo de David. Él supo quién era y él miró al gigante, no un obstáculo, sino una oportunidad para ver la mano de Dios. Así es que la Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, dice, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya hemos visto lo que Dios creó, que el hombre es un ser espiritual que tiene un alma y que está metido dentro de un cuerpo. Y en otras palabras, este es el hombre: espíritu, alma y cuerpo. Los tres son uno, pero lo he hecho así para dividir y podamos entender cómo el hombre está formado, creado. Es un ser espiritual que tiene un alma por la cual se expresa mente, intelecto, emociones y voluntad, y que está metido dentro de un envase llamado cuerpo. Y al cuerpo lo llamaremos lo externo, porque es todo lo que nosotros vemos externamente. Yo los puedo ver a ustedes, pero yo no puedo ver sus corazones. Llamaremos al alma el intermedio del hombre. ¿Por qué? Porque es la parte intermedia entre lo externo y lo interno. Es la parte donde es el filtro para entrar al corazón. El intermedio es muy importante porque ella dejará pasar la información al corazón, o ella se opondrá a la información para que pase al corazón. Por eso muchos han oído la enseñanza de la semana pasada y su alma, donde está su mente, intelecto, sus emociones, sus sentimientos y voluntad, dijeron: eso no es verdad, yo no lo sentí. ¿En qué momento ocurrió? ¿Cómo es que hay una nueva criatura si yo soy el mismo?
misma cantidad de pelos, tengo la misma cantidad de ojos. ¿En qué momento ocurrió? Yo me acuerdo de todo. Su alma, donde está su mente y su intelecto, les grita fuertemente a ustedes, ¿en qué momento? Eso no es verdad, eso no es cierto. Dice, pero no, eso se está refiriendo a otra cosa. Su alma es la parte intermedia entre lo externo y lo interno. Tu alma o tu mente va a digerir o es como el filtro que va a hacer de que el pensamiento de Dios pase al corazón o no lo reciba. Por eso la Biblia habla en Efesios acerca de teniendo una mente entenebrecida. Y ellos no pudieron recibir la salvación por tener una mente entenebrecida, contraria a la voluntad y a los pensamientos de Dios. Cuando un creyente todavía tiene la mente entenebrecida, va a tomarle tiempo poder digerir esas verdades que están ya escritas en la palabra de Dios. Si la Biblia dice, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es porque es verdad. No dice, nueva criatura será algún día. No, dice es, tiempo presente, ya lo es. Pero nuestra mente muchas veces se va a ir en contra de la voluntad de Dios o en contra del conocimiento de Dios. Se va muchas veces a oponer a la voluntad de Dios. Les explican algo. No, así no es. No. Jesús lo habrá querido decir en un sentido figurado, ¿no? La mente se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pablo lo dice en Corintios. Pero no es el tema que quiero compartir con ustedes. El punto es de que cuando Dios creó al hombre, lo creó así: espíritu, alma y cuerpo. Pero quien gobernaba en ese momento era el espíritu del hombre. Los 5 sentidos no gobernaban en ese momento. Los 5 sentidos del hombre no estaban en primer lugar. En primer lugar era el espíritu del hombre quien gobernaba, y así caminaba en la tierra. Luego podemos ver que a través de este versículo que acabamos de leer en Génesis capítulo 2, versículo 7, leámoslo nuevamente, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Este hombre, espíritu, alma y cuerpo, estaba unida a Dios, todavía no había pecado, no había ni siquiera pecado en él. La gloria de Dios estaba gobernando su vida a través de su espíritu. Pero luego el hombre, cuando fue creado, también fue creado para poder tener contacto con 2 mundos: el mundo espiritual y el mundo físico natural. Tú y yo tenemos esa capacidad hasta el día de hoy. Todo hombre tiene la capacidad de poder trabajar en ambos mundos. Y somos los únicos seres capacitados para trabajar de esa manera. El hombre es el único ser capacitado para trabajar en 2 mundos, el espiritual y el natural. Los hechiceros, los brujos, trabajan en un mundo espiritual de oscuridad, de maldad. El creyente también trabaja en 2 mundos, el mundo espiritual de Dios. ¿Cuántos pudieron percibir la presencia de Dios en la alabanza, en la adoración? ¿Se dan cuenta? Se ministró la presencia de Dios y la presencia de Dios comenzó a correr, a manifestarse dentro de nosotros. Porque tenemos esa capacidad. El cielo y la tierra estaban unidos en el principio. La gloria de Dios estaba envuelta o envolvía al hombre. Era la vestidura del hombre. Su comunión con Dios era tan perfecta que el hombre fue creado y diseñado para trabajar en esto. Y existía, como dije, una conexión entre el cielo y la tierra. En estos versículos podemos ver, o en este versículo podemos ver estas 3 cosas importantes. La Biblia nos narra, e incluso en el versículo 8 de Génesis capítulo 3, dice
lo siguiente. Génesis capítulo 3, versículo 8, perdón, estoy diciéndolo al revés. Dice, y oyeron la voz de Dios, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Quiero decir estos versículos, pero en otras versiones, a ver qué nos dice. Este es el versículo que acabamos de leer, pero leamos la versión, la Biblia al día. Dice así: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios, ¿qué? Andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los vieran. Este versículo nos va a pintar y nos va a mostrar una verdad de cómo es que el hombre trabajaba en el inicio. El hombre no trabajaba desde la perspectiva del alma o desde la perspectiva externa, como ahora lo estamos nosotros haciendo y viviendo. El hombre trabajaba de la perspectiva desde adentro, de lo espiritual. Él era guiado por el espíritu. No era guiado por el alma ni guiado por el cuerpo, sino su espíritu lo guiaba, porque dice que el hombre y la mujer oyeron a Dios que caminaba. ¿Cuántos de ustedes estando en casa y sienten los pasos que alguien ha entrado? ¿Les ha pasado? No han visto a la persona, pero sienten que hay alguien que está caminando. ¿Les ha pasado? Ok. Adán y Eva escucharon que Dios estaba caminando en el huerto. Y si Dios estaba caminando en el huerto, significa que Dios y el hombre tenían una íntima comunión en la cual podían tener esa relación. Y si Dios bajaba a la tierra, es porque el cielo y la tierra estaban unidos. Había una conexión y una unidad entre el cielo y la tierra, junto con el hombre, quien fue el administrador de la tierra por un tiempo. Así era el hombre. Íntima comunión con Dios. Dios se paseaba. El hombre trabajaba en el ámbito espiritual. El hombre no se miraba desnudo. El hombre no se miraba, oh, wow, ¿qué tiene? ¿Qué pasó? No. Ambos estaban desnudos, pero la gloria de Dios los cubría. Y ellos no se fijaban en esas cosas porque no eran guiados por los 5 sentidos. Porque tus 5 sentidos te dan una información a ti diariamente. Agarras el té o el café y dices, mucho azúcar. Oh, está caliente. Te tomas la sopa y dices, está salada. Le echaste demasiado ají, o picante, o spicy. Te compras el helado y dices, está recontrelado. Sabe rico. Hoy tú te guías por tus 5 sentidos. El hombre se guía actualmente por los 5 sentidos y recibe información por sus 5 sentidos. Está duro, es marrón, color madera. Si toca algo caliente, se deja guiar por sus 5 sentidos. Pero en el inicio de los inicios, cuando el hombre fue creado, el hombre no se guiaba por sus 5 sentidos. Eva estaba desnuda, Adán también, y no se fijaron de que lo estaban, porque sus 5 sentidos no eran el primer lugar, no gobernaban al hombre, sino más bien desde lo espiritual es que ellos caminaban en la tierra. Así fue creado originalmente el hombre.
para caminar y ser guiado por lo espiritual. Por eso estamos estudiando nuestro curso Señales y Prodigios. Hemos llegado a un punto de cómo saber si es Dios o no es Dios, cómo ser guiados, por el Espíritu de Dios. Porque Dios guía a sus hijos a través del Espíritu. Dios guía a sus hijos a través de la voz interna. Dios guía a sus hijos a través del testimonio interior, a través de una revelación. No a través de señales y no a través de sueños. Dios guía a sus hijos a través de su Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero no dice los que son guiados por sueños, no dice los que son guiados por señales. No dice eso, porque Dios no guía así a ninguno de sus hijos. No niego que Dios le dé sueños a los más bebés por su falta de ejercicio en el discernimiento del bien y del mal. Pero aquel que tiene sueños de Dios y dice que Dios le habla a través de un sueño, es la persona que más bebé que pueda haber en el crecimiento espiritual. Todavía no es un maduro. Todavía está en la parte más baja, en pañales, vamos a llamarlo así. Porque Dios no guía a sus hijos por sueños. ¿Ustedes creen que Dios guía a su servidor por sueños? Déjenme decirles que yo ni sueño nada. En serio. Señor, háblame, dame un sueño. Porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros. Porque el maduro ha aprendido a ser guiado por el Espíritu. Y Dios me habla a través del testimonio interior. Dios me habla a través de una revelación interna. Esa es la forma como Él me guía. O Dios me habla muchas veces audible. Ese es como Dios habla en este tiempo. Pero aquí, en el huerto de Edén, en el principio de principios, el hombre era guiado por el Espíritu. Y sus 5 sentidos, no digo que no funcionaban, pero no eran primarios. No gobernaban al hombre. Porque ellos escucharon que Dios caminaba en el huerto. Y significa que Dios bajaba de su presencia y bajaba a la tierra a caminar en la tierra para encontrarse con su creación. Y si bajaba a la tierra para encontrarse con su creación, es que había una íntima comunión con su creación. Así era el principio de principios. Esta era la condición del hombre. El hombre tenía esa capacidad. Otra versión dice lo siguiente: oyeron después, ¿qué? Ahora dice que oyeron, ¿qué? La voz de Dios, de Yahvé. O sea, no había Biblia, por si acaso. O sea, no había Biblia como para decir ahora en este tiempo, ¿no? ¿Cuántos Dios les ha hablado? Todos dicen amén. ¿Por qué? Porque al leer la Biblia están oyendo la voz de Dios. Pero en esa época no había Biblia. O sea, hablaban y oían a Dios literalmente. Oían a Dios cuando Dios hablaba. Y dice, y oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín. O sea, el origen del hombre era guiado desde su espíritu, porque podían oírlo, podían percibirlo. Escucharon cuando caminaba en el jardín buscándolos a ellos. Es más, ellos escucharon a Dios y ellos se escondieron de Dios después que ellos pecaron. Pero esto es lo que encontramos, dice, oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Significa que Dios bajaba y los podía ver. O sea, había una comunicación persona a persona. Pastor, ¿qué me está queriendo decir? ¿Que Dios tiene forma? Sí. ¿Cuántos saben que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Y ahora entienden por qué tenemos una cabeza, ¿verdad? ¿Amén? ¿Por qué tenemos 2 manos? ¿Por qué tenemos 2 pies? Ahora, si Dios paseaba por el huerto, ¿cómo paseaba? ¿Flotando?
No, caminaba. Por eso tú y yo tenemos 2 piernas, no 3. Tenemos 2 ojos, porque Él también tiene 2 ojos. Tenemos ojos redondos, no cuadrados, porque Él también tiene ojos redondos y no cuadrados. 2 oídos, 2 manos, porque Él también las tiene. Hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. No es que se aparecieron 2 orejas así nada más. Hubo un molde que ya estaba hecho. Y nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. La Biblia nos narra acerca de estas verdades del hombre. Creo que tengo una versión más. Vamos a ver si hay otra versión más. Sí, hay otra versión más. Escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde, el hombre y su mujer, y se escondieron de su presencia detrás de los árboles del jardín. En estos versículos hemos visto lo que el hombre en el origen tenía la capacidad y estaba habilitado. Número 1, ellos podían oír en el mundo espiritual. Ellos podían oír la voz de Dios. Hoy nadie se oye la voz de Dios así nomás. Hoy podemos oír solamente la voz del Espíritu que nos habla, si es que nos guía de una manera audible. Lo ha hecho conmigo, sé que lo ha hecho con varios, porque Dios quiere hablarte de esa manera. Dios no trabaja al Sherlock Holmes que trata de adivinar qué significa. Eso no existe en el reino espiritual. Dios es un Dios que da consejos claros, precisos, concisos, para que sus hijos caminen con seguridad. Él no da consejos que tienes que buscar un intérprete. Él no da consejos que tienes que buscar ¿y qué significa? Dios es un Dios que, dice la Biblia, da su consejo claro, preciso, para que sus hijos puedan caminar en Él. Lo hace conmigo y lo hace con muchos de sus hijos, porque así guía a Dios. Él no es alguien que busca adivinar, que busca a ver si adivinas. A ver, vamos a ver si has crecido y te hago un acertijo. Así no trabaja Dios. Dios quiere que seamos gente efectiva, y para ser efectivos nos da un consejo claro, preciso, para poder ser efectivos en la vida. Dile a la persona que está a tu lado, te están hablando. Dile. Ellos escucharon los pasos y el caminar de Dios que se paseaba por el huerto. Ellos podían oír. Ellos percibieron, sabían que alguien estaba buscándolos. Ellos podían ver a Dios, por eso se escondieron de Dios. Esta era la condición, porque el hombre y Dios tenían una conversación íntima. Versículo 9 de Génesis capítulo 3. Y Jehová, dice, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Significa que ellos se podían ver y podían tener una íntima conversación amena. No había algo en la cual pudiera opacarlos, o algo que pudiera solamente decir, wow, una luz nada más, como nos pintan en la televisión. Dios se paseaba, conversaba con Adán directamente y con Eva, así como tú y yo estamos conversando aquí presentes. El hombre tenía esa capacidad. Esa era la capacidad original del hombre. Pero el hombre, cuando pecó, todo cambió. Cuando el hombre pecó, toda esta verdad que hemos compartido cambió por completo. Ya el hombre ya no se guiaba por el Espíritu. Dejó de guiarse por el Espíritu y ahora empezó a guiarse por sus 5 sentidos. ¡Ah! ¡Estás desnudo! ¡Wow! ¡Estás desnudo! ¡Wow! Fueron y buscaron algo para taparse. Sus ojos espirituales se cerraron y sus ojos naturales se abrieron. Fueron ahora conscientes de lo natural. Se rompió esa unión entre el cielo y la tierra. Se cortó
esa unión. Ya no tenía el hombre esa capacidad de poder contactarse con Dios por causa de algo que ocurrió. Ya no podía ya el hombre. El pecado entró en el hombre y el pecado mató al hombre y alejó al hombre de Dios. El pecado que entró en el hombre hizo que la gloria de Dios, por la cual el hombre estaba cubierta y por eso no miraba lo natural, fue quitada, fue separada de la gloria de Dios. Por eso en la Escritura, en Génesis capítulo 3, versículo 7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Cuál es la forma original que Dios quiere que sus hijos caminen? ¿La primera mencionada, caminar en el Espíritu, o la segunda, caminar por sus 5 sentidos? Por ejemplo, los que van a buscar pareja, lo primero que buscan dice, pero dice que me ama. Es que yo siento algo. Tengo burbuja, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que sí es. ¿Está caminando por sus 5 sentidos o está caminando por su espíritu? Por sus 5 sentidos. Y caminar por nuestros 5 sentidos no es la manera efectiva en la vida. Porque tus 5 sentidos gritan algo, pero no significa que sea verdad. Como lo expliqué de antes, la Biblia dice que eres una nueva criatura que jamás antes había existido, está dentro de ti. Pero tus 5 sentidos gritan y dicen, no, eso no es cierto. ¿En qué momento pasó? No es verdad. Tú sigues igual. Nada ha cambiado. Tienes la misma cantidad de pelos. Además sigues pelado. No tienes más pelos para poder decir que has cambiado. Sigues la misma contextura. Te acuerdas de toda tu vida. ¿Cómo que has cambiado? ¿Cómo que eres una nueva criatura? ¡Eso es falso! Los 5 sentidos siempre nos darán información correcta, pero también información incorrecta. Y digo información correcta porque cuando vas a agarrar una taza de café caliente, tus 5 sentidos dicen, está caliente. Y es verdad, está caliente pues. Pero también tus 5 sentidos te va a dar una información incorrecta cuando te dice, eso no es verdad, yéndose al conocimiento o en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora el hombre ya no camina por el Espíritu, pero Dios quiere que sus hijos caminemos así como fue diseñado por el Espíritu. Hoy caminamos por nuestros 5 sentidos. Si vemos que está yendo bien, entonces todo está bien. Si vemos que algo no está bien, entonces decimos, no, algo no está bien. Si vemos que ha cambiado algunas cositas, entonces decimos, sí, ya cambió. Le voy a decir que sí. Pero caminar por el Espíritu es diferente. Es el nivel en el cual Dios quiere que tú y yo caminemos, porque la nueva criatura está capacitado para caminar de esa manera, en el Espíritu. Es una guianza superior a la que todo ser humano tiene caminando por sus 5 sentidos. Por eso nosotros decimos lo siguiente, que nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran. ¿Amén? Aunque la realidad natural me dice, está enfermo, morirás. Pero la verdad espiritual que es superior me dice, fuiste sanado en Cristo Jesús. Por sus llagas has sido sanada. Pero es que yo siento, pastor, que todavía me duele. Tus 5 sentidos van a gritar y te van a decir, te duele, ahí está ahí el dolor. Pero hay una verdad superior. La Biblia dice que ya fui sanada, ya fui sanado. Por sus llagas he sido liberado. ¿Pero qué hago con el dolor, pastor? Bueno, si el doctor te ha dicho que tomes pastillas, toma tus pastillas. Pero la verdad legal que Dios te ha dado es que por sus llagas tú ya fuiste sanada.
sanado. Y aunque el enemigo te grite continuamente, morirás, morirás, pero la Biblia nos dice en muchos pasajes que Él dice que tú vivirás 80 años en la tierra, y si todavía no las tienes, todavía no es tiempo de partir. Es más, la Biblia dice que Él dice, alarga nuestra vida. Largura de vida serán para sus hijos. ¿Y cuánto es largura de vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Más de 80. Hay una verdad legal que Dios ya estableció para sus hijos. Pero hay una verdad natural que te habla a tus 5 sentidos. Morirá, no vivirá. Jesús dijo, no va a morir. Es para que la gloria de Dios se manifieste. No va a morir. Y no murió Lázaro. Es más, Dios fue glorificado con la resurrección de Lázaro. Nuestros 5 sentidos van a darnos información. Hubo un apagón, en otras palabras, en la vida de Adán y Eva, interna. Un apagón. Sus ojos espirituales por la cual él era guiado, ¡boom!, se apagaron. Y sus ojos naturales se abrieron. ¡Ah! ¡Estás desnudo! Empezaron a trabajar los 5 sentidos. Esta era la condición del hombre. Esa es nuestra condición muchas veces como creyentes que somos, que no debería ser, pero la estamos viviendo. Aún hay muchos que estamos aquí caminando por nuestros 5 sentidos, cuando deberíamos caminar por el Espíritu. Hay cosas que Dios ya ha establecido que son reales y son verdad, y debemos aprender a ser conscientes de esa verdad. Nuevamente, los ojos espirituales de Adán y Eva se apagaron, se cerraron, los ojos físicos se activaron. Adán y Eva pasó de tener vida en abundancia, pasó a tener muerte. Adán, que tenía íntima comunión con Dios, hoy ya no la tenía. Se separó. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre, cuando pecó, el pecado entró en ellos. Romanos 5:12 dice lo siguiente. Dice Romanos 5:12. Por tanto, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La condición original del hombre era una condición excelente. El plan original de Dios. Pero la condición actual del hombre es esta que estamos compartiendo. El hombre se hizo esclavo del pecado. El hombre, cuando pecó, vendió su vida y toda su descendencia a un nuevo amo. Adán pasó de vida a muerte. Por eso la Biblia dice que los que estamos en Cristo hemos pasado de muerte a vida. Pero Adán no. Adán, de la vida superior que estaba viviendo y tenía, pasó a muerte, separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Ahora el hombre se guía por sus 5 sentidos. Por lo que ve, por lo que siente, presiente, mira, observa. El hombre adquirió una nueva identidad. Ya dejó de ser hijo de Dios. Ya dejó de tener comunión con Dios. Por el pecado que entró en la vida del hombre, entró la oscuridad en su vida. El hombre, de la capacidad mental que él tenía, ahora iba de más a menos.
¿Saben lo que se requiere para poder ponerle nombre a todos los animales en la tierra? ¿Te imaginas la capacidad que debe tener tu mente para poder ponerles nombre y acordarte de los nombres que les pusiste? Luis Llanza, ¿sabes los nombres de todas las personas de tu organización? Ni te acuerdas, ¿verdad? Y seguro que solamente son, ¿cuántos? 100 vamos a ponerle. ¿De cuántos nomás te acuerdas? Son 200, pero ¿de cuántos te acuerdas? Solo unos 50. ¿Te imaginas si tuviera 5,000? No se va a acordar. La capacidad del hombre en ese principio era grande, superior, pero por causa del pecado fue mermando. Por causa del pecado ahora fue separada de la gloria de Dios. Ahora el hombre entró en una situación crítica, en una situación en la cual el pecado le dio una nueva identidad y un nuevo destino. ¿Cuál era su identidad? Todos los que están en nivel 1 y han pasado el nivel 1 de discipulado sabrán que el hombre, dice, está muerto en sus delitos y pecados. El hombre es tinieblas. El hombre es llamado hijo del diablo. El hombre, dice la Escritura, es hijo de ira. El hombre es hijo de desobediencia. E incluso la Biblia habla que el hombre tiene un destino, el infierno. Pero para eso aparece Cristo Jesús, para restaurar al hombre a la posición original y aún más a una posición superior. La Biblia dice que después que el hombre le fue quitada la gloria, después de que le fue desvestida, privada de la gloria de Dios, Cristo Jesús vino para que el hombre, vamos a Juan 1:12 por favor, para ir terminando. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo siguiente: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Saben qué ocurrió cuando yo digo que hubo una nueva criatura que nunca antes jamás existió? ¿Sabes que sin que tú te des cuenta, como dice Juan capítulo 3, solo oyes su sonido pero no sabes de dónde vino ni a dónde va? Instantáneamente hubo algo. Fuiste engendrado por Dios. Y esa parte muchas veces no encaja en nuestra cabeza porque nuestros 5 sentidos dicen: ¿cómo es posible eso? Es más, comparan el engendrar humano con el engendrar divino. Y aunque en cierta manera tiene una similitud, así como para engendrar un hijo se requiere de un óvulo y de un esperma, así también para engendrar espiritualmente se requiere de un corazón y un esperma. En lo natural se requiere de un óvulo y un espermatozoide, que al unirse crea una vida. Alguien que nunca, jamás había estado dentro de ti. Nunca lo has visto, pero está ahora dentro de tu vientre. No sabes cómo es, pero está dentro de ti. ¿Han escuchado las expresiones de las mujeres cuando salen embarazadas? ¡Estoy embarazada! Y dice, ¿no? ¿Qué, te patea? No, pero está ahí. ¿Lo sientes? No. Entonces, ¿cómo estás embarazada? Porque saben de que hay algo que ha empezado a ocurrir dentro. Náuseas, sensibles al olor, etcétera, etcétera, etcétera. ¡No lo han visto!
Pero una criatura que nunca jamás había existido en ellos, ahora existe. Solo a través de la unión de un óvulo y un espermatozoide se creó una criatura que nunca jamás en su vida habían visto. De la misma manera en el mundo espiritual. Nuestro corazón hace el papel del óvulo. Porque el hombre, que es un ser espiritual, busca y clama continuamente de Dios. Uniéndose a la palabra, se crea una nueva criatura que nunca antes jamás había existido, ahora existe en ti. 1 Pedro capítulo 3 dice lo siguiente: y habiendo sido renacidos por la simiente incorruptible. Y esa palabra simiente, semilla, en el griego es esperma. Tú y yo hemos sido engendrados por Dios porque el esperma o la palabra de Dios, uniéndose a nuestro espíritu, creó una criatura que nunca antes había existido en nosotros. Oye, tú eres una criatura que nunca antes jamás había existido. Y voy a quedarme aquí para poder la próxima semana continuar con este mismo tema. ¿Cómo es que fuiste engendrado? ¿Qué implica eso? De la misma manera que una madre, al ver a su hijo después de los 9 meses, dice lo siguiente: tiene mis ojos, tiene mis labios, la sonrisa igual a su papá, mira sus orejas como cachanga, son las del padre, esas no son mías. Mira su color. Para que veas, dice la madre, es mi color, dice, ¿no? Mi sangre prevalece, dice, ¿no? Así como una madre puede ver a su hijo o a su hija y puede ver características de ella misma o del padre, de la misma manera ocurre con la nueva criatura, que la próxima semana estaremos compartiendo todo ello. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.